En este tercer videotutorial de la asignatura de microeconomía correspondiente al capítulo tercero, nos centramos en la producción en el largo plazo. Como ya adelantáramos en el primer videotutorial, en el largo plazo todos los factores de producción son variables. Por lo tanto, el largo plazo es un periodo de tiempo lo suficientemente grande que le permita a la empresa poder ajustar todos los factores de producción. Como decimos, en el largo plazo todos los factores, todos los inputs son variables. En definitiva, el largo plazo para la teoría microeconómica pues sería el periodo de tiempo relevante cuando la empresa está planeando expandir el conjunto de su escala de operaciones. Si tenemos solo dos factores o inputs, el trabajo y el capital, nuestra función de producción para el análisis que vamos a realizar sería Q, el output es función, depende de los niveles del trabajo y el capital. Cuando los dos factores son variables, la empresa suele producir una determinada cantidad de producto utilizando una gran cantidad de trabajo y muy poco capital, o una gran cantidad de capital y muy poco trabajo, o cantidades equilibradas de ambos factores. Entonces, y esto es importante, la ecuación de una isocuanta en que se mantiene constante la producción sería Q, le ponemos una barra arriba indicando que es constante la producción en función de L y K. Vamos a partir, para delimitar los métodos de producción eficiente en el largo plazo para la empresa, vamos a considerar tres curvas isocuantas, pero dibujadas para comenzar el análisis de forma oval o elíptica. Tenemos Q1, donde la producción que se puede obtener es Q1, la barrita indica que eso es un nivel concreto de producción. Q2 permite obtener una mayor cantidad de producto, Q2 con barra. Y finalmente Q3 permite obtener aún un mayor nivel de producción, Q3 con barra. Vamos a considerar ahora, para ir viendo cómo se delimitan estos métodos de producción eficientes, el punto H y el punto H'. La empresa, como se observa, usa L2 unidades del factor trabajo para producir Q2 unidades de producto. Sin embargo, como se observa, en H se usa más cantidad del input capital que en H', siendo por tanto H un método ineficiente. En general, podemos decir que un proceso de producción se considera ineficiente si utiliza una mayor cantidad de al menos un factor, pero no menos de los demás, para producir la misma cantidad que otro proceso productivo. En el punto E, como se observa, la empresa utiliza L2 unidades de trabajo y K2 unidades de capital para producir Q3 unidades de producto. Ahora bien, si se mantiene constante el trabajo en L2 y la empresa aumenta el uso del capital,
hasta el punto H, se observa que la producción total incluso se reduciría hasta Q2. Es decir, cuando cambia el nivel del factor capital manteniendo constante el trabajo, la producción total disminuye. En definitiva, tendríamos una productividad marginal del capital que sería negativa, y eso nos estaría indicando un uso ineficiente de los recursos productivos. En general, un productor racional nunca usará una combinación de factores que resulte en una productividad marginal negativa para uno de sus inputs. Entonces, en realidad, en el punto E, este punto representa el margen intensivo del capital, porque un incremento en la cantidad del input capital más allá de OK2, como hemos visto, con un input fijo del trabajo de OL2 reducirá el output. En ese punto E, el trabajo ya ha sido sustituido por el capital al máximo, es decir, un mínimo de OL2 de capital del input trabajo es requerido. En definitiva, nosotros queremos saber para las tres isocuantas de forma oval que tenemos pintadas, cómo podemos delimitar los métodos de producción que son eficientes. Entonces, nosotros ya lo que podemos adelantar es que la empresa nunca producirá en la parte de la pendiente positiva de la isocuanta. Si lo hemos visto claramente aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar tangentes verticales y horizontales, y por lo tanto, como hemos dicho, la empresa nunca va a operar en el tramo creciente de esas isocuantas que hemos pintado al principio de forma elíptica. En definitiva, nosotros tenemos los puntos de tangencia y estos tramos que resalto ahora en amarillo serían las isocuantas para las cuales hay un uso eficiente en la utilización de los recursos productivos. El punto A, C y E representan el margen intensivo del capital. Los puntos B, D y F el margen intensivo del factor trabajo. Por tanto, uniendo esos puntos, partiendo del origen de coordenadas, uniendo esos puntos tenemos desde O hasta A y desde O hasta B, que son las llamadas líneas de contorno. Entonces, el área delimitada por las líneas de contorno OA y OB nos indica la aplicación o uso eficiente de los factores de producción, el trabajo y el capital. Por tanto, esa sería, que resaltamos en naranja, la región o zona de eficiencia técnica. Y como hemos adelantado, aquí lo que queda fuera, que está en color violeta, habría un uso ineficiente de los factores. En definitiva, una isocuanta es elíptica o de forma oval
como se muestra en la figura, pero su área de operación racional se encuentra en las llamadas líneas de contorno OA y OB, en inglés Ridge Lines. La línea OA muestra la cantidad mínima de capital para diferentes cantidades de producto o output. La línea OB muestra la cantidad mínima de trabajo para diferentes cantidades de producto. Por ejemplo, como hemos visto en el punto F, tendríamos un mínimo de OL1, cantidad de trabajo, y un mínimo de OK1, cantidad de capital, para producir Q3 unidades de producto. Entonces, nosotros en los siguientes análisis que haremos vamos a dibujar las curvas isocuantas, pero solo la parte convexa. En resumen, un conjunto o mapa de isocuantas describe la función de producción de la empresa en el largo plazo, las combinaciones de trabajo y capital que dan lugar a diversos niveles de producción. Ahora bien, la empresa producirá solo en aquellos segmentos de las isocuantas que son convexos con respecto al origen y se encuentran entre las líneas de contorno. Las técnicas de producción solo son eficientes dentro de las líneas de contorno. Los métodos de producción son ineficientes fuera de las líneas de contorno. Entonces, como ya representamos arriba a la derecha en pantalla, tenemos tres isocuantas, Q1, Q2 y Q3. Son convexas, estrictamente convexas, y estas funciones son típicamente de la familia que llamamos Codd-Douglas, ya lo hemos estado viendo en los anteriores videotutoriales, y son las funciones de producción con las que principalmente vamos a trabajar en la parte de aplicaciones y ejercicios de la asignatura. Entonces, en resumen, las tecnologías o funciones de producción Codd-Douglas son del tipo Q igual a A por L elevado a alfa por K elevado a beta. Las variables L y K, los inputs productivos, aparecen de forma multiplicativa, elevados a alfa y beta, que son parámetros positivos, y también podría ir multiplicada esa expresión por A, que es un parámetro de eficiencia que explica todos aquellos cambios en la producción, en el output Q, que no pueden explicarse con los cambios en K y L. Por ejemplo, como veremos al final del capítulo, la influencia del progreso técnico. Entonces, cuando la función de producción es Codd-Douglas, las isocuantas son estrictamente convexas. Resumimos ahora en esta diapositiva las propiedades de las isocuantas. En primer lugar, representan una misma producción a lo largo de toda la curva. No se cortan. En tercer lugar, cuanto más lejos del origen se encuentren, mayor nivel de producción nos indican. En cuarto lugar, por cada punto del espacio pasa una única isocuanta. Cada combinación de factores productivos puede originar una única cantidad máxima de producto. Son decrecientes. Una disminución en la cantidad empleada de uno de los factores es preciso compensarla con un incremento en el empleo del otro factor productivo. Recordemos
que solo consideramos combinaciones técnicamente eficientes y son convexas. Vamos a ver con más detalle estas dos últimas propiedades. Vamos a considerar una isocuanta decreciente y curvilínea, convexa, para producir dos unidades de producto. Si inicialmente la empresa usa un método técnicamente eficiente como A, que usa una unidad de trabajo y 4 unidades de capital para producir 2 unidades de producto, pero la empresa quisiera pasar al punto B, es decir, incorporar un trabajador o trabajadora adicional al proceso de producción, la empresa tendría que sacrificar, en este ejemplo, 2 unidades de capital. Esa pendiente de la isocuanta se le conoce como relación marginal de sustitución técnica, variación del eje vertical, delta K, dividido por variación del eje horizontal, delta L, menos 2 entre 1 menos 2. En sentido estricto, la relación marginal de sustitución técnica es negativa, aunque es cierto que en muchos ejercicios y aplicaciones de la asignatura trabajaremos con valores absolutos. Esa relación marginal de sustitución técnica va cambiando en una función que no es lineal. Por ejemplo, pasar ahora a un punto como C, es decir, incorporar un trabajador adicional tercero, implica sacrificar una cantidad menor de capital. E incluso pasar de C a D, la incorporación del cuarto o cuarta trabajadora, pues vemos que se sacrificaría una cantidad de capital aún menor. En definitiva, como vamos observando en estas curvas que son isocuantas, que son convexas, cuando nos movemos de izquierda a derecha, la relación marginal de sustitución técnica en valor absoluto va cayendo. Entonces tendríamos la relación marginal de sustitución técnica de un factor K con respecto al factor L, definida como delta K partido por delta L, que es la pendiente de la isocuanta. En definitiva, la relación marginal de sustitución técnica nos dice cuántas unidades de capital puede sustituir la empresa con una unidad adicional de trabajo manteniendo constante la producción. Puesto que las isocuantas tienen pendiente negativa, la relación marginal de sustitución técnica en sentido estricto es negativa. La relación marginal de sustitución técnica varía a lo largo de una isocuanta curvilínea y finalmente la relación marginal de sustitución técnica es decreciente en valor absoluto a medida que la empresa aumenta el uso del factor trabajo. Ahora bien, nosotros necesitamos una expresión matemática para calcular o hallar la relación marginal de sustitución técnica, principalmente porque en la asignatura, en las actividades prácticas, vamos a trabajar con funciones matemáticas y necesitamos una expresión que vamos a obtener aquí abajo. Antes necesito explicar rápidamente la idea de cálculo diferencial. Si tengo una función z, función de dos variables x e y, si diferenciamos totalmente, lo que hacemos es lo que aquí vemos. Diferencial de z es igual parcial de z con respecto a x, diferencial de x, y parcial de z con respecto a y, diferencial de y. Entonces vamos a usar esta expresión para el caso de nuestra función de producción de largo plazo, que es una función también de dos variables. Q, el output, es función de L y K, los inputs, trabajo y capital. Usando, como digo, esta expresión que está ahí resaltada en amarillo, tendríamos diferencial de Q igual parcial de Q con respecto a L, diferencial de L más parcial de Q con respecto a K, diferencial de K.
¿Cuánto vale diferencial de Q? La derivada de una constante es igual a 0. Nosotros sabemos que la producción en una isocuanta es la misma, por lo tanto sería diferencial de Q, eso vale 0. Por lo tanto me queda 0 igual parcial de Q con respecto a L por diferencial de L más parcial de Q con respecto a K diferencial de K. Ahora lo que hago es que me llevo el primer miembro, esta expresión que he resaltado en violeta, entonces me queda parcial de Q con respecto a K, diferencial de K con el signo menos, igual parcial de Q con respecto a L, diferencial de L. Y de aquí voy a despejar, y entonces lo que tengo es, ahora de forma infinitesimal, lo mismo que tenemos aquí arriba, pero ahora de forma infinitesimal, que era la pendiente de la isocuanta. Me queda en el numerador, como observamos, parcial de Q con respecto a L, dividido parcial de Q con respecto a K y con el signo menos. En definitiva, la expresión que necesitamos para las actividades prácticas de la asignatura a la hora de calcular la relación marginal de sustitución técnica sería el cociente parcial de Q con respecto a L, eso es el producto marginal del trabajo. Parcial de Q con respecto a K, eso es la productividad marginal del capital. En definitiva, lo que nosotros tenemos es que la relación marginal de sustitución técnica, la pendiente de la isocuanta, es igual al cociente de productividades marginales de los factores. Siempre vamos a representar en el numerador la productividad marginal del factor que representamos en el eje de abscisas y en el denominador la productividad marginal del factor que representamos en el eje vertical. Y el signo menos porque tenemos una función con pendiente negativa. Entonces, resumiendo, para las actividades prácticas de la asignatura, nosotros tenemos que recordar que la relación marginal de sustitución técnica es el cociente de productividad marginales de los factores, donde aquí abajo resalto cómo se calcula con derivadas parciales las productividades marginales del trabajo y del capital. Ahora lo que hacemos es representar capital en el eje de abscisas y el trabajo en el eje de ordenadas. Entonces, movernos de izquierda a derecha, es decir, el aumento en una unidad de capital, ahora la empresa tiene que estar dispuesta a sacrificar 2 unidades de trabajo. La relación marginal de sustitución técnica, recordamos que es la pendiente de la isocuanta, variación del eje vertical, en este caso delta L, dividido por variación del eje horizontal, en este caso delta K, menos 2 entre 1, menos 2. El resultado es igual al caso anterior, pero la interpretación es distinta. Ahora estamos sustituyendo trabajo por capital. En este caso en concreto, un robot adicional implica despedir a 2 trabajadores. Por tanto, y en valor absoluto, la relación marginal de sustitución técnica ahora sería cociente entre producto marginal del capital dividido producto marginal del trabajo. De forma general, si tenemos un factor 1 que representamos la cantidad del uso de ese factor x1 en el eje de abscisas y tenemos un factor 2 que representamos la cantidad en el uso de ese factor en el eje vertical x2, entonces si tenemos una isocuanta para producir I con barra cantidad de producto, entonces la definición de relación marginal de sustitución técnica sería en el numerador el producto marginal del primer factor, el que hemos representado en abscisas, denominador productividad marginal del segundo factor, el que hemos representado en ordenadas.
En definitiva, y para terminar, la relación marginal de sustitución técnica es la cantidad de un factor de producción que debe reducir la empresa menos delta x sub 2 si quiere aumentar en una unidad el uso del otro factor de producción, delta x sub 1 igual a 1, de manera que el volumen de producción quede constante, igual a I con barra. Aunque las funciones de producción Codd-Douglas son las tecnologías que principalmente usaremos en las actividades prácticas de la asignatura, no obstante, en esta diapositiva y en la siguiente vamos a ver otros dos ejemplos de tecnologías. La primera se le conoce como tecnología de Leontief o función de producción de proporciones fijas. En este caso, como se observa ya en pantalla, tenemos unas isocuantas que forman ángulos rectos. Un ejemplo, como se ve en la foto, sería el caso de un taller de confección donde tenemos un trabajador, una máquina, un trabajador, una máquina. Entonces, como se observa también en el gráfico, aquí tenemos desde el origen, pasando por A, B, C, N, es decir, la pendiente de esa recta ON sería variación del eje vertical, K, variación del eje horizontal, L, siempre fija y por lo tanto, como hemos dicho, tenemos una isocuanta que forma un ángulo recto. Es decir, para obtener el nivel de producción Q, siempre hay que utilizar el capital y el trabajo en la misma proporción KL. Por ejemplo, si tenemos la cantidad de capital K sub 1 para producir Q sub 1 unidades de producto, no tiene importancia si se utiliza trabajo en una cantidad superior a L sub 1. Es decir, en el punto A tendríamos, por ejemplo, un trabajador, una máquina, para producir Q sub 1 unidades de producto. Como decimos, no tiene importancia si se utiliza trabajo en una cantidad superior a L sub 1. Por ejemplo, L sub 2, la producción no aumentaría, porque tendríamos dos trabajadores pero una máquina. No podríamos aumentar la producción. De forma similar, dada la cantidad de trabajo L sub 1, por ejemplo un trabajador, no tiene importancia si se utiliza una cantidad de capital superior a K sub 1. Es decir, tengo en el punto A un trabajador, una máquina. Si colocamos en el taller una segunda máquina y solamente hay un trabajador, la producción no aumentaría, seguiría siendo Q sub 1. Entonces, en definitiva, nosotros tendríamos esas isocuantas que forman ángulos rectos y en estos vértices, como A, B, C, son las combinaciones óptimas de factores. Es decir, en el punto A tengo un trabajador, una máquina para producir Q sub 1. En el punto B incremento el uso del factor trabajo, un segundo trabajador o trabajadora, una segunda máquina y puedo aumentar la producción y así sucesivamente. Por tanto, en una tecnología de Leontief o función de producción de proporciones fijas, la expresión matemática para la isocuanta sería el mínimo de AL-BK, donde A y B son valores mayores que 0. Otro segundo ejemplo de una tecnología poco frecuente sería la función de producción lineal, que tendría la expresión matemática que resalto, FLK, el output, es igual a A por L más B por K elevado a alfa. Tanto A, B como alfa son parámetros mayores que 0. En este caso, con isocuantas, que son funciones
lineales, decrecientes y paralelas, como observamos, los factores de producción son sustitutivos perfectos. Decimos que dos factores o inputs son sustitutivos perfectos si la cantidad de uno de ellos, que puede sustituir o ser sustituida por una unidad del otro, es siempre la misma, independientemente del punto inicial. En el gráfico tenemos, por ejemplo, para la obtención de Q3 unidades de producto, tres métodos A, B, C que son técnicamente eficientes porque están en la isocuanta. Representan tres combinaciones de capital y trabajo que generan el mismo nivel de producción, Q3. Pero se observa que aquí sí, la pendiente de la isocuanta, la relación marginal de sustitución técnica, es siempre la misma y es constante. Terminamos el largo plazo, la producción en largo plazo, introduciendo el concepto de elasticidad de sustitución de factores, sabiendo que en el largo plazo todos los factores de producción son variables, por tanto es un concepto interesante. Sigma, la elasticidad de sustitución, es el cociente entre porcentaje de cambio en la ratio KL, porcentaje de cambio en la relación marginal de sustitución técnica, así es como se define. El porcentaje de cambio en la ratio KL es la derivada de KL con respecto a KL, y el porcentaje de cambio en la relación marginal de sustitución técnica es la derivada de la relación marginal de sustitución técnica con respecto a la relación marginal de sustitución técnica. Por tanto, en resumen, nos queda que sigma, la elasticidad de sustitución de factores, es igual a la expresión que resalto en amarillo. La utilidad radica en cuantificar cómo cambia la ratio, la proporción capital-trabajo a lo largo de una isocuanta conforme varía la relación marginal de sustitución técnica, la pendiente de la isocuanta en cada punto. En una función de producción Cohn-Douglas se demuestra que sigma, esta elasticidad de sustitución, es igual a 1. Si tenemos una función Cohn-Douglas de la forma general A por L elevado a alfa por K elevado a beta, la relación marginal de sustitución técnica se demuestra, está explicado en los libros de texto, pero sería dividir la productividad marginal del trabajo entre la productividad marginal del capital, pues se demuestra que es menos alfa partido por beta por la ratio KL. Por tanto, sigma, y usando la expresión de arriba, nos quedaría igual a 1. En el caso de una función de producción de proporciones fijas, sigma es igual a 0, y finalmente en una función de producción lineal, sigma tiende a infinito. Para poder ampliar todo lo expuesto en este video tutorial, de nuevo remito a los estudiantes al uso de los dos libros de texto de la asignatura.